Sin duda, el cristianismo es la religión mayoritaria del mundo. Más de 4 millones de personas celebran la Navidad, celebran estas fechas porque es el nacimiento de Jesús. Y es que ha sorprendido que hasta el propio Ayatollah Jamenei haya tenido un mensaje felicitando la Navidad y haciendo un reconocimiento explícito a Jesús. Jesucristo fue enviado para salvar a la humanidad. Estas palabras literalmente son las que ha dicho el Ayatollah, que es la máxima autoridad religiosa y el líder de Irán. Sorprende porque Irán es un país musulmán y precisamente esto lleva a otra reflexión, que es cómo ven los musulmanes, cómo nos ven a los cristianos en Irán. Si ahondamos un poco en el Corán, se puede ver que hay 25 menciones explícitas a Jesucristo. Eso sí, no reconocen a Jesús como Dios, que es como lo hacen los cristianos, sino que reconocen a Jesús como un milagro de Dios, es decir, como un profeta de la paz, quien predijo que llegaría Mahoma y por lo tanto podría decirse que es el presagio del Islam. Claro, María, la madre de Jesús, tampoco es vista como la vemos nosotros. Para ellos son simplemente seres humanos, es decir, para ellos María no es la madre de Dios. Entonces, ¿por qué el Ayatollah Jomeini ha dicho que Jesucristo fue enviado para salvar al mundo? Soy Iranzo García Vergara, es sábado, es 27 de diciembre. Vamos a tratar de ahondar en esta frase del Ayatollah Jamenei y vamos a ver por qué lo ha dicho y por qué ha puesto en tanto valor la vida y la valía de Jesucristo, y lo vamos a hacer con Alex Navajas. Él es jefe de religión del debate. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inanzu? En estas fechas, en la Navidad, todo el mundo tiene los ojos puestos precisamente en esto, en el nacimiento de Jesucristo. Lo que ha sorprendido es que también los tenga el Ayatollah Jamenei. Alex, ¿por qué ha hecho esta alusión explícita, ¿no?, a Jesús? Bueno, la verdad es que ha sido una cosa curiosa, porque, claro, siendo el líder máximo de Irán, ¿no?, una teocracia fundamentalista, radical, etcétera, etcétera. Pero bueno, no hay que olvidar que Islam y cristianismo tienen algunos puntos en común, y el Islam ve a Jesucristo, bueno, pues como un hombre muy notable, un profeta, por supuesto no a la altura de Mahoma, pero bueno, en fin, que le rinden un cierto reconocimiento. Y entonces, claro, el Ayatollah pues ha dicho que ha sido muy claro felicitando la Navidad, cosa que, viniendo de un dirigente musulmán, ha llamado la atención, y sobre todo en contraste con la tibieza con la que nuestros políticos occidentales suelen hacerlo, ¿no? Que, bueno, pues lanzan una especie de cosita bien intencionada, suave, de que todos seamos felices, y el amor y la solidaridad y los más débiles y tal y tal y tal, y felices fiestas, ¿no? Las felicites, como las felicites en catalán, en gallego, en euskera, en valenciano, en español, y las vivas como las vivas, sí me gustaría desearte unas felices fiestas. No se atreven ni a pronunciar la palabra Navidad. Y este hombre, pues básicamente ha dicho que Jesucristo vino a salvar el mundo, ¿no? Entonces dices, oye, pues la diferencia entre unos y otros, ¿no? Y es lo que nos ha llamado la atención para sacarlo como tema en el debate, claro. De hecho, llama la atención porque su propio régimen, pues de abierto, aperturista y de libertad, no tiene mucho, ¿no? Tampoco para los cristianos. No, desde luego. Vamos, en Irán, es verdad que, claro, Irán
antiguamente, estaba leyendo ahora, por ejemplo, que tiene muchas iglesias que son consideradas patrimonio nacional, incluso creo que tiene 3 iglesias que son consideradas patrimonio de la humanidad, es decir, que el cristianismo en esa zona siempre ha estado presente desde hace 2000 años. Lo que pasa es que, bueno, luego evidentemente con el dominio musulmán eso se fue a pique, aunque se mantuvo, ¿no? Se mantuvo pues, todos los ritos siro-malabares, etcétera, que es un ritual dentro de la Iglesia Católica. Pero lo mismo que pasaba en todo el norte de África, o sea, las primeras comunidades cristianas más florecientes estaban en todo el norte de África, ¿no? En Cartago. No olvidemos, por ejemplo, que San Agustín de Hipona, bueno, pues precisamente era del norte de África, ¿no? Entonces, y muchísimos santos eran de toda esa zona. Luego, insisto, vino el Islam y lo barrió, ¿no? Pero llegó a ser una zona cristiana muy floreciente. Entonces, bueno, en Irán, quizá por esa tradición se tiene una cierta tolerancia hacia esas minorías cristianas, católicas, pero con muchísimas restricciones. O sea, por supuesto, no pueden hacer ningún tipo de evangelización, de apostolado, ni tener un colegio, ni nada. O sea, una cosa súper limitada, ¿no? Cuidado, lo mismo que ocurre en Marruecos, que parece que Marruecos, por estar aquí más cerca, la cosa es... No, en Marruecos el grado de intransigencia con el cristianismo es total, ¿no? Lo aceptan porque, bueno, pues hay muchos más extranjeros, muchos más occidentales, por supuesto, en Marruecos que en Irán, pero ya está. Pero tú, siendo marroquí, no te puedes convertir a ninguna otra religión que no sea el Islam, ¿no? Entonces, bueno, eso es Irán, un país de contrastes donde por ley prácticamente tienes que ser musulmán y no queda resquicio para otra cosa, ¿no? Además, todo esto no queda solamente en la anécdota del ayatolá, sino que va más allá. También Alex contabais en vuestra sección cómo hay también una estación de metro dedicada a la Virgen María. Esto llama todavía más la atención. Sí, o sea, a ver, esto ocurrió hace unos meses. A nosotros nos llamó mucho la atención que en el metro de Teherán se acaba de abrir una estación dedicada a la Virgen María, ni más ni menos, que de nuevo es una figura respetada en el Islam, reconocida en el Corán, etcétera, etcétera, pero bueno, de ahí a dedicar una estación de metro en Teherán, pues, en fin. Entonces, son 2 noticias que han llegado de Irán últimamente. Hombre, a ver, el que quiera ver una especie de signo aperturista en esto, pues me parece que se está equivocando. O sea, me parece que son 2 cosas absolutamente anecdóticas, que a lo mejor incluso el propio Ayatollah Jamenei lo ha hecho como para tratar de mostrar a Occidente que no es tan malo como lo pintan, ¿no? Pero bueno, no olvidemos, insisto, que Irán es una teocracia, que es un país fundamentalista islámico, donde muchos grupos terroristas se han financiado o incluso se han desarrollado, ¿no? Entonces, esto evidentemente tampoco blanquea al régimen de los ayatolás. Pero a mí lo que sí me ha llamado la atención es que el musulmán no ha perdido, a diferencia del mundo occidental, del hombre occidental, el sentido por lo trascendente, ¿no? Es decir, la importancia que tiene Dios en la vida. Que eso en Europa siempre lo hemos tenido, un respeto por la cosa divina, un sentido de trascendencia, de que en esta vida estamos de paso, de que hay vida después de la muerte, en fin, todas estas cosas, y que ahora, lamentablemente, hemos perdido, y se ha perdido esa fe en gran medida en Europa, y el mundo musulmán la mantiene. La mantiene luego junto con otros elementos muy negativos, evidentemente, pero bueno, pues para ellos Alá es lo primero. Entonces, ellos siempre que ven a una persona que es creyente, que tiene fe, pues es una cosa que ellos aprecian. ¿Por qué el líder religioso de Irán reconoce de una forma tan explícita la figura de Jesucristo? Porque, ¿cómo dice, o qué dice, mejor dicho, el Corán de Jesús? Bueno, a ver, es lo que comentaba antes, ¿no? El Corán reconoce a Jesucristo como un profeta, ni mucho menos a la altura de Mahoma, pero bueno, pues como uno de los profetas que vinieron antes de Mahoma, ¿no? Y entonces es un hombre justo, y el propio Ayatollah Jamenei, en este mensaje que ha publicado a través de sus redes sociales, en este caso de X,
lo que dice es que, bueno, pues dice que es literalmente un enviado de Dios que trató de hacer el bien y fomentar la virtud y luchar contra el mal, ¿no? Lo dice así. Entonces, eso es lo que dice el Corán sobre Jesucristo, que era una persona muy virtuosa, un profeta. Evidentemente, muchos occidentales le han respondido en la cuenta de X del Ayatolá que, oiga, Jesucristo no es un profeta, Jesucristo es Dios. Pero bueno, en fin, claro, esa es la discusión que hay con los musulmanes. Pero Jesucristo para ellos es una figura relevante, y ellos, claro, lo que creen es que nosotros hemos convertido a un profeta en Dios, y que, bueno, pues que por eso los cristianos estamos equivocados, porque el único profeta, el más grande de todos los tiempos es Mahoma, y Alá es Dios. Entonces, claro, según ellos los cristianos, pues hemos convertido en Dios a un profeta, y eso, bueno, pues está mal, ¿no? Pero el respeto lo tienen y lo reconocen. Para terminar este podcast, vamos a puntualizar en una idea que es esa, ¿no? La que has dicho antes, de que esto es un poco para regalar los oídos a los líderes occidentales. Más allá del mensaje, ¿tiene alguna trascendencia o se queda ahí? Bueno, sí la tiene porque, ya te digo, se ha replicado, es un mensaje que lo publicó, no recuerdo si el 24 o el 25 de diciembre, pero por un lado se ha replicado en los medios de comunicación de todo el mundo, ha llamado la atención que el Ayatolá Jamenei hable de la importancia de Jesucristo en esta fecha de Navidad, y luego también porque, claro, él ha hablado con una claridad y con la libertad, claro, la libertad que tiene él, no sus ciudadanos, ¿no? Probablemente esto si lo dijera uno de sus ciudadanos, pues en fin, acabaría en la cárcel, pero bueno, como lo ha dicho el Ayatolá, pues no pasa nada, ¿no? Pero lo ha dicho con una libertad que llama la atención, como te decía al principio del podcast, con la tibieza de tantos políticos nuestros, ¿no? Que, en fin, escuchas sus mensajes navideños y, vamos, en mi opinión al menos es, oye, pues para decir eso mejor no digas nada, o sea, porque es que para dar un mensaje pasteloso, almibarado, de paz y amor y una cosa absolutamente impersonal, que da igual que lo digas en la Navidad como que lo digas en mitad de agosto, porque da igual, no tiene ningún enlace con la fe cristiana, pues en fin, insisto, para eso pues, mejor no decir nada. Alex, gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Gracias, Iranzu. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. El lunes volvemos con más.